Hola Mauricio, muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Hola Carolina. Hola, ¿cómo están? Uno de los dos dispositivos con los que está cada uno de ustedes conectado lo tienen que silenciar para que no genere el eco. Bueno, esta es la introducción a Finanzas Climáticas 101. Entonces, la primera pregunta que voy a hacer de moderador es, ¿quién de ustedes quiere presentar los fundamentos básicos para darle primero la palabra y luego profundizamos con la segunda? Bueno, yo creo que yo voy a dar una pequeña introducción sobre las finanzas climáticas y luego pasaré la palabra a Carolina. ¿Te parece? Perfecto. Entonces, supongo que tú quieres que yo te proyecte, ¿cierto? Sí, por favor, para así poder ver Entonces, el chat y todo. exacto. Si quieres ir empezando mientras que yo sigo Bueno, haciendo la última. mientras que subes la presentación, mi nombre es Laura Canevari, soy directora ejecutiva y fundadora de Ítaca Solutions. Para quienes aún no nos conocen, Ítaca es una empresa comprometida con acelerar la adaptación al cambio climático en la región Caribe, incluyendo el Caribe insular y continental de Colombia. Apoyamos a empresas a conseguir finanzas sostenibles para inversiones que sean resilientes al clima y ofrecemos también servicios de capacitación técnica, educación y consultoría. En particular, nos enfocamos en tres temáticas claves para la región, que son la economía azul, soluciones basadas en la naturaleza y la seguridad alimentaria. ¿Puedo ver la presentación con notas, Mauricio? Cambia de estos. Y bueno, estamos muy orgullosos de poder apoyar a la Cámara Verde y a Climate Group en el desarrollo de este evento. Tenemos charlas especializadas en dos temáticas en particular a lo largo de toda la semana. Por un lado, en finanzas climáticas, esta es la primera de un bloque de 4 sesiones que tendremos sobre esta temática, y también estamos involucrados en las sesiones de océanos y vida marina, de las cuales hablaremos más tarde el día de hoy y a lo largo del transcurso de la semana. Siguiente. Hoy yo quiero aprovechar ese espacio, voy a hacer lo más breve posible para dar una introducción general sobre las finanzas climáticas, explicar cuáles son los agentes que están involucrados en estos procesos y qué tipo de instrumentos existen para canalizar finanzas para temas de acción climática. Hablaremos un poquito del contexto regional y colombiano y de los retos y oportunidades que se ven tanto a nivel global como a nivel de nuestro país. Siguiente. Aunque no existe una definición universalmente aceptada de financiamiento climático, creo que hay varios ejemplos de definiciones operativas. Lo fundamental que debemos tener en cuenta es que no todos los proyectos que son catalogados como verdes o sostenibles son necesariamente proyectos relacionados a la resiliencia climática. Aquí vemos, por ejemplo, la taxonomía que ha desarrollado la Unión Europea, en donde nos damos cuenta que hay 6 ejes de actividades financiables que son verdes o sostenibles. Y dentro de estas 6 solamente hay 2, digamos, que cumplen con los criterios de finanzas climáticas, que son aquellas actividades que estén ligadas a procesos de mitigación o de adaptación al cambio climático. Las demás áreas ciertamente son áreas igualmente importantes, pero no recaen, digamos, dentro de lo que son los flujos de finanzas climáticas a nivel internacional. Siguiente. Bueno, aquí podemos ver un gráfico que nos representa la arquitectura mundial de financiamiento para el clima. Está especialmente poniendo atención a lo que son los mecanismos de financiamiento público para el clima a nivel global. Y lo primero que podemos darnos cuenta es que esta es una arquitectura bastante compleja. El financiamiento para el clima se canaliza a través de varias vías, por ejemplo, a través de los fondos multilaterales para el clima que están destinados a abordar el cambio climático, pero hay otros tipos de canales y de mecanismos. Tenemos los canales multilaterales, entonces está en el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, FMAM o JEF en inglés, el Fondo Verde del Clima, también está el Fondo Estratégico para el Clima y el Fondo de Tecnología Limpia, que son especializados para temas climáticos. Existen también los canales bilaterales, por ejemplo, está el UK International Climate Finance, el International Climate and Forest Initiative, y varios países han desarrollado también iniciativas específicas para el financiamiento para el clima a través de sus instituciones de asistencia bilateral para el desarrollo. Y por último tenemos canales regionales y nacionales, así como fondos nacionales relacionados al cambio climático.
Como podrán ver, nada más con mirar esta diapositiva, es un esquema complejo. En muchos casos los países han tenido que recurrir a asistencia técnica de los bancos multilaterales y de otras entidades para poder entender cómo acceder a este sistema. Pero este sistema no solamente representa el sector público, también tenemos otros actores que no están reflejados en este diagrama. Siguiente, por favor. Entonces, si queremos hablar de otros actores que también están involucrados en el proceso de financiamiento climático, bueno, tenemos los organismos internacionales, las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, pero también el sector privado. Ahora, sobre todo, comenzamos a ver muchos fondos de impacto social y ambiental que también están empezando a tener como su propia área de financiamiento climático. ¿Y quiénes acceden a estos fondos o quiénes buscan acceder a estos recursos? Un gran número de actores. Tenemos empresas privadas, municipalidades, establecimientos educacionales. Vuelvo a ver la presentación con notas. Organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, la academia también. Y lo que podemos ver, Mauricio, ponla en presentación completa. Sí, ya te la si pongo. no nos alcanzan a leer los fondos que están aquí. Lo que yo hice es que aquí he tomado un poco lo que son los fondos climáticos claves que están operando en Latinoamérica y el Caribe. Entonces podemos ver que hay algunos fondos que tienen mayor, que tienen mayor presencia, ¿no?, en nuestra región, como por ejemplo el Clean Technology Fund y el Green Climate Fund, pero hay otros que son más pequeños, que están apenas comenzando a entrar en la región. Depende mucho de la agenda, digamos, que tengan los donantes de aquellos fondos también. Podemos ver que también se divide un poco el tipo de financiamiento, pero en gran parte la mayoría del financiamiento está todavía canalizado hacia temas de mitigación, más que de temas de adaptación. Siguiente. Los bancos multilaterales de desarrollo recientemente publicaron un estudio donde se recaba una gran cantidad de información sobre los flujos, digamos, de financiamiento climático a nivel mundial. Lo que podemos notar rápidamente, solamente mirando estos resúmenes que nos da el reporte, es que en todas las regiones se han dado más desembolsos en temas de mitigación que en temas de adaptación. En el caso de América Latina son un poco más de la mitad los fondos canalizados para la adaptación en comparación con los fondos en mitigación. Clic. Otra cosa importante que hay que notar es que, y lo recalca este reporte, es que en lo que respecta a mitigación, tenemos mucha claridad sobre cuáles son los tipos de proyectos que son financiables: energías renovables, eficiencia energética, agricultura, captura de carbono, gestión de residuos, transporte y tecnologías bajas en carbono. Sin embargo, no existe una tipología igual para adaptación. En realidad, con adaptación encontramos muchos más problemas para poder, digamos, definir si una actividad debería ser catalogada como puramente adaptación o resiliencia climática o catalogada como desarrollo. Y esto también se refleja en que los mismos bancos multilaterales a veces se dificulta, digamos, la comunicación sobre cómo sus fondos están financiando la adaptación en específico. Siguiente. En cuanto al tipo de instrumentos disponibles, los más comunes son las subvenciones o donaciones, los préstamos y la asistencia técnica, pero también vemos mucho, está incrementándose el número de inversiones o aportes, como el capital accionario y las garantías. Clic. Hay dos modelos especiales que voy a mencionar rápidamente y los hablaremos, digamos, en las próximas horas. Carolina también probablemente los mencione, que son los bonos verdes, un instrumento de deuda de renta fija diseñado para financiar proyectos verdes. Y también tenemos lo que se conoce como el modelo ESCO, que es un modelo utilizado por Energy Services Companies, que acerca la posibilidad de desarrollar un proyecto de energías renovables no convencionales con eficiencia energética a personas e instituciones sin la necesidad de realizar las grandes inversiones. Esto es para más pequeña y mediana empresa. Cada uno de estos modelos se ajusta a las necesidades y al tipo de inversión de diferentes tipos de proyectos y de actores. Y hay un instrumento muy importante, siguiente. Acá estamos hablando del modelo ESCO, gracias. Siguiente.
que es algo que se ha vuelto mucho más común en las finanzas climáticas y verdes, de lo cual hablaremos en otras sesiones en esta semana, que son las finanzas combinadas. Las finanzas combinadas, como principio, estamos hablando de usar estratégicamente financiación destinada al desarrollo con dinero filantrópico para poder movilizar capital privado a mercados que son realmente emergentes y mercados fronteras o nuevos. El término viene realmente del inglés, blended finance, click. Se traduce al español como financiación mixta o finanzas combinadas. Sacamos, por ejemplo, un ejemplo de cómo el JEF hace uso de finanzas combinadas, en este caso un proyecto en el que el JEF mismo invierte parte de los fondos como garantías o como préstamos subordinados, junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, que ofrece cofinanciamiento, y lo que busca, digamos, el unir estos diferentes fondos en un solo lugar es el poder generar actividades, en este caso para regeneración del paisaje, que puedan contribuir a reducciones de CO2 o de CO2 equivalentes. Entonces, en principio es poder unir diferentes tipos de finanzas de desarrollo, de dinero filantrópico, para poder movilizar el capital privado. En muchos casos para reducir el perfil de riesgo de la inversión o para aumentar las garantías que pueda tener la inversión y así asegurar, digamos, que podamos capturar la atención de actores del sector privado que están enfocados en ese tipo de perfiles de riesgo y de oportunidad. Siguiente, por favor. Ahora, el financiamiento climático es realmente de gran importancia para concretar acciones contra el cambio climático, pero existe todavía una gran brecha entre los recursos financieros disponibles y los que efectivamente son aprovechados por países en América Latina. Clic. Este es un pequeño resumen que hace la asistencia técnica del Euroclima, que ejecutó un mapeo de fuentes de financiamiento climático para ver cómo disminuir esta brecha. Es importante notar acá que hay una gran concentración sobre ciertas áreas o ciertos sectores que vienen financiados más que otros. Podemos ver aquí que, sin embargo, hay algunos sectores que se ven menos beneficiados por los canales de financiamiento climático, por ejemplo, la salud, la gestión de residuos, vivienda, industria. Todos los puntos donde ustedes ven un circulito amarillo son áreas donde no se está llevando a cabo a partir de estos fondos un financiamiento hacia estos sectores. Entonces, todavía nos falta encontrar un balance adecuado en el cual los fondos que actualmente se están destinando al clima se diversifiquen hacia los diferentes sectores que realmente necesitan acceder a financiamiento climático. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, ¿y cómo afecta esto, digamos, en el contexto nacional? En Colombia existen ya varios acuerdos institucionales que apoyan una agenda de cambio climático, así como fue establecido en el Plan Nacional de Desarrollo de 2014 a 2018. Están también el Sistema Nacional de Cambio Climático, o SISCLIMA, que es un ejemplo de dicho acuerdo operativo a nivel institucional. Y tenemos también las actividades que lleva a cabo el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, que lidera la construcción de una política nacional de cambio climático. El país tiene varias estrategias, planes y programas nacionales para abordar el cambio climático, y estos son claves porque es lo que también ayuda a abrirle las puertas a las finanzas climáticas internacionales, pues los fondos internacionales del clima buscan alinear su desembolso de fondos climáticos a las prioridades que está dando el Estado o el país. Entonces, lo que se presenta en las distintas estrategias y planes a nivel nacional son las áreas sobre las cuales los fondos climáticos van a poder entrar a operar. Siguiente, por favor. Yo quisiera recomendarles, cuando tengan un tiempo, de entrar en esta plataforma desarrollada por el Stockholm Environment Institute, el Aid Atlas, que nos da una gran y poderosa herramienta para explorar no solo financiamiento climático, sino también cómo ese financiamiento está dentro de un área más amplia de financiamiento para desarrollo a nivel global. Entonces, ustedes pueden acceder y ver cómo cada país recibe fondos de qué instituciones, hacia qué sectores van a ser desembolsados esos fondos,
Y lo que nos cuenta, digamos, el Aid Atlas, en el caso específico para Colombia, es que en temas de mitigación y adaptación se han desembolsado en los últimos años, del 2002 al 2018, más fondos para la mitigación que para la adaptación, lo cual es, como lo he dicho antes, esto refleja la situación a nivel global. 1.03 mil millones para mitigación y 781 millones para adaptación de dólares. Pero si pasamos a la siguiente, la herramienta nos da también una gran capacidad de analizar en mayor detalle cómo estos fondos están siendo utilizados. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver que los fondos de financiamiento comprometidos se han comprometido para ciertos sectores más que para otros. Podemos ver también cuáles son las entidades esto es todo para Colombia, ¿sí? Cuáles son las entidades, los países o los bancos que más han apoyado a Colombia en financiamiento climático. Y podemos ver también que hay un total de fondos para desarrollo que han sido destinados a Colombia y que efectivamente dentro de los fondos para desarrollo que se han destinado a Colombia hay una gran cantidad que han sido destinados para cambio climático, para mitigación, para temas ambientales y para temas de adaptación al clima. Entonces, esta es una invitación para que ustedes puedan acceder a esta herramienta directamente en Aid Atlas, buscan Colombia y esta información la pueden desglosar aún más, verla por año, por tipo de actividad, por tipo de donante o de país o de acuerdo bilateral, y es muy poderosa para que podamos tener una idea más completa de cómo entra el financiamiento climático a ser parte de las finanzas de desarrollo a nivel global. Pero también cuando usamos este tipo de herramientas nos damos cuenta de algunos retos y algunas barreras. Siguiente, Mauricio, por favor. Y es que una de las cosas que hemos notado a partir de poder utilizar toda esta información, esta Big Data para analizar los desembolsos de finanzas del clima, es que nos damos cuenta que a nivel global se reportan índices de desembolsos muy bajos. Lo que vemos en la tabla en la mitad en verde es el caso de Colombia en específico. Cuánto se ha comprometido versus cuánto se ha desembolsado para mitigación y para adaptación en el país en los últimos años. Y lo que vemos es que se ha comprometido más de lo que se ha desembolsado. Y esto es una situación que se refleja realmente a nivel global. Esto genera muchas preguntas de el por qué, si se han ya destinado o comprometido tantos fondos para diferentes actividades, ¿por qué no se han desembolsado? Y no es, digamos, una respuesta simple que podamos abarcar en 5 minutos. De pronto sería un muy buen tema para charlarlo en el networking de esta tarde, pero genera preguntas. ¿Cuáles son esos retos que se están presentando? ¿Es acaso el problema que las instituciones financieras no tienen la habilidad para desembolsar en general? Pues esa primera, clic, por favor, para las preguntas que van saliendo. Entonces, la primera pregunta es si es que estos fondos carecen de habilidad para el desembolso, y realmente la mayoría de entidades que están desembolsando finanzas climáticas también están desembolsando para otro tipo de actividades y de una manera mucho más eficiente. Entonces, no es que las entidades carezcan de capacidades. ¿Será acaso culpa de los mismos fondos climáticos, los que se destinan solo para esos recursos? Pues ahí podemos ver que realmente se han desembolsado muy poco de lo que se han comprometido. Si vemos de los fondos de inversión climática del Banco Mundial, del 2013 al 2017 desembolsaron solamente el 19% de los fondos comprometidos. Hay otros que han desembolsado solamente entre el 7 y el 12%. Entonces, aquí las preguntas que tienen que comenzar a surgir es, pues, ¿cuáles son esas barreras y cómo podemos comenzar a sobrepasar esas barreras? Y eso va a ser un poco el tema que vamos a tratar en algunos de nuestros paneles a lo largo de la semana. Y una cosa también que es clave es entender que hay barreras para las finanzas climáticas en general, pero también hay barreras especialmente para los fondos de adaptación, para la financiación de temas de adaptación. Entonces, ahorita les daré el programa del resto de la semana para que puedan unirse a estas discusiones que tendremos sobre este tipo de preguntas. Y en todo esto, y pasamos a la siguiente, por favor, se preguntarán, pues, entonces, ¿cuál es nuestro rol? ¿Y por qué estamos nosotros aquí hablándoles sobre estos temas?
Y bueno, el caso es que Ítaca, uno realmente de sus enfoques es poder acelerar la adaptación climática en las zonas del Caribe, y para ello lo que estamos buscando es ayudar a las empresas y a los emprendimientos a acceder a finanzas climáticas internacionales, un poco a romper esta barrera que vemos a nivel internacional y que hace tan difícil para las empresas y para actores locales acceder a finanzas climáticas. Y para ello, pues estamos ayudando en la región a desarrollar capacidades de las comunidades empresariales para que entiendan mejor este esquema de financiamiento y cómo accederlo, apoyando la transferencia de conocimientos para las comunidades de práctica que requieren poder acceder a financiamiento climático, y mucho la innovación abierta, la replicación y el escalonamiento de proyectos. Uno de los retos más grandes que estamos viendo nosotros como empresa en esta región es que si bien hay mucho financiamiento disponible, en realidad lo que pasa es que muchas veces los fondos por costos transaccionales están dirigidos más hacia grandes inversiones, inversiones de 10, 15 millones o más. Entonces nosotros estamos viendo cómo podemos ayudar a la pequeña empresa, a los startups, a la mediana empresa que busca acceder menor cantidad de financiamiento a que pueda hacerlo. Y parte de esto está en poder hacer innovación abierta y en poder también replicar y escalonar proyectos en conjunto. Para esta semana, yo ahorita les he dado un abrebocas muy grande de conceptos generales, corriendo un poco sobre los grandes puntos, digamos, de las finanzas climáticas. Siguiente. Pero esta semana vamos a tener oportunidad de realmente entrar más en cada uno de estos temas. La agenda para la semana, como pueden ver aquí, tenemos para esta semana organizados 4 eventos específicamente para el tema de finanzas climáticas. Mañana martes, Willis Towers Watson, que son patrocinadores de este evento y con los que Ítaca Solutions colabora hace ya más de un año, estarán mañana dando una presentación, una serie de presentaciones en panel sobre ecosistemas y resiliencia climática, hablando del tema que es su fuerte, que es cómo innovar en seguros. Y tendremos a Claudia Ruiz, a Constance Wong y a la doctora Nidia Martínez. Claudia Ruiz nos acompañará dándonos un poco una introducción a un proyecto que se hizo llamado MarFund, y con Constance Wong nos hablará un poco de las soluciones de resiliencia climática que han desarrollado bajo ese fondo. Y luego tendremos a la doctora Nidia Martínez, que nos hablará de un proyecto que se hizo junto con The Nature Conservancy sobre incendios forestales y resiliencia. El miércoles tendremos una charla que traerá a representantes del IFC, así como representantes de la CAF y de UK Commonwealth Secretariat y Foreign Exchange Officer, que nos hablará un poco de la perspectiva de diferentes entidades financieras sobre cómo están ayudando a Colombia a acceder a finanzas climáticas. Tendremos luego una charla sobre seguros para la resiliencia de Willis Towers. Y el jueves hablaremos ya a un nivel más local y específico sobre un caso estudio que es el escalonamiento de proyectos de MEVA que se ha hecho de la mano de Bancoldex, en donde se hablará un poco de cuáles han sido los retos y las oportunidades para desplegar ese programa en el país. Sin querer tomar mayor tiempo y dando la oportunidad a Carolina de que pueda dar su presentación también, dejaremos las preguntas para mi presentación para el final. Y siguiente. Quisiera pasar ahora la palabra a Carolina Barreto, que es la gerente de programas para América Latina del Climate Bonds Initiatives y se encarga principalmente de promover las finanzas sostenibles en toda la región. Ella dirigió el programa UK Pact en Colombia y en México, actualmente lidera el UK Pact Colombia en su segunda fase. Ha estado involucrada en el apoyo de desarrollo de taxonomías verdes bajo el UK Pact y también para Chile, y ha brindado asistencia técnica sobre todo en temas de emisiones de bonos verdes a bancos, instituciones no financieras y a gobiernos locales. Carolina tiene un bachelor en finanzas internacionales de la Universidad del Rosario en Colombia y un MSc en finanzas internacionales. Así que cedo la palabra a Carolina ahora para que nos cuente del trabajo que está haciendo el Climate Bonds Initiatives y nos ayude a terminar un poco de dar esta idea general de las finanzas climáticas en nuestra región. Carolina, te paso la palabra. Súper, Lau, gracias. ¿Me están escuchando ahí bien? Muy bien. Perfecto. Muchísimas gracias, Mauricio, Laura,
a todos los organizadores y los patrocinadores de este evento. Me parece increíble que tengamos toda una semana para sentarnos a hablar de estos temas, así que muchísimas gracias. Laura pues ya me dio la introducción. Yo soy Carolina Barreto, trabajo para Climate Bonds Initiative como líder de proyectos. Y bueno, hoy justamente la idea es, Lau les habló de muchas cosas muy rápidamente para irlas ahondando durante esta semana, y justamente yo vengo a hablarles específicamente sobre los bonos. Entonces, déjenme rápidamente, veo si puedo compartir mi pantalla, y si no, Mauricio, te pediría el favor, pero creo que estoy compartiéndola. Perfecto. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos una organización global centrada en inversionistas para movilizar estos mercados de capitales de deudas hacia soluciones climáticas. Laura nos estaba hablando de muchas opciones que habían, sobre todo desde el sector, desde las multilaterales, desde la cooperación internacional. Nos mencionó muy rápidamente los bonos, y justamente lo que necesitamos es que todos se movilicen. Necesitamos que este tema sea mainstream. Entonces, que no sea solamente de un fondito acá y un fondito acá, sino que eventualmente podamos estar hablando de todas las finanzas, incluido lo que nosotros ya conocemos. Entonces, eso es lo que nosotros hemos venido trabajando como organización: cómo apoyar al mercado financiero actual a enfocar la movilización de estos recursos hacia finanzas, hacia soluciones climáticas, que ya en la medida en que pasa el tiempo, estamos viendo que no solamente nos limitamos a climático, sino empezamos a ver verde, empezamos a ver social, empezamos a ver sostenible, porque todo empieza a engranar. En esa medida, nosotros trabajamos en 3 diferentes temas. El primero es desarrollo de mercados internacionales verdes. Entonces, aquí es donde estoy yo contándoles, hablándoles en el idioma, en español, trayendo también un poco esos números en Latinoamérica, en Colombia, cómo los estamos viendo y cómo está creciendo el mercado y qué necesitamos para que el mercado crezca más. Nosotros venimos trabajando con el UK Pact, que es justamente parte de todas estas fondos y cooperaciones internacionales. A nosotros nos está, digamos, estamos trabajando bajo uno de estos proyectos con nuestros socios de proyecto también en Colombia. Trabajamos también en México el año pasado. Y hemos estado apoyando en 3 cosas principales. La primera es capacitación. Laura también comentó todas las necesidades que tenemos para pues capacitarnos. Estos temas crecen y crecen gigantescamente, entonces toca estar actualizándonos. En un tema de asistencia técnica a emisores, nosotros estamos enfocados, como les dije, en mercados de capitales, deuda, bonos, préstamos. Entonces, también ayudando, haciendo por medio de asistencias técnicas a poder emitir esos bonos y ver cuáles también son esas barreras de este mercado. Y al desarrollo de la taxonomía de Colombia, que este es un tema bien interesante, porque justamente necesitamos entender qué es verde, qué es sostenible, para que todos empecemos a hablar el mismo idioma, y no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. Darnos cuenta que necesitamos además armonizar este tipo de cosas, ¿sí? Si nosotros estamos hablando del balance de flujos de caja, estamos hablando de eso aquí, estamos hablando de eso en la China, y estamos hablando de eso en Europa. Tenemos que lograr tener ese tipo de armonización en Colombia también. Entonces, ya les voy a hablar un poquito más de eso. Y por último, bases de datos de análisis e investigación de mercados, que es de donde sale la información que les traigo acá. Ahora bien, hemos estado hablando también de qué se invierte, en qué se invierte, ¿no? En las finanzas climáticas que hacen, y lo que justamente están haciendo es apoyar esas nuevas tendencias. O sea, tenemos una problemática, que es lo que hemos estado hablando y lo que vamos a hablar durante esta semana con respecto al cambio climático, cómo nos va a impactar, cuáles van a ser esos riesgos que tenemos, tanto de físicos, de pérdidas, de casas, de infraestructura, cómo tenemos que, digamos, cuáles van a ser esos riesgos y esas problemáticas
y cuáles son las soluciones. Entonces, lo interesante es entender que ya tenemos muchas soluciones y que necesitamos saber cuáles son, por qué son esas. Ahí es donde nosotros tenemos como este tipo de taxonomías o de clasificación para que nos ayuden, nos den una guía, son unas guías para poder entender hacia dónde tenemos que poner el dinero. Entonces, estas nuevas tendencias, y este año, la semana pasada salió un artículo, no sé si siguen esta revista The Economist o si ya se los habían referenciado, y es cómo enseñamos a las vacas a ir al baño, básicamente. O sea, hasta ahí no estamos solamente hablando de energía renovable, no estamos hablando simplemente de carros eléctricos, estamos pensando es cómo hacer nuevas cosas. Tenemos una problemática, empecemos a buscar y entender la investigación, cómo nos va a apoyar en este desarrollo. Entonces, estas son las cosas que tenemos que entender, que cuál es nuestra posición como empresa grande, como emprendimiento y hacia dónde tenemos que ir. Y con base en eso es que nosotros vamos a financiar este tipo de tendencias emergentes. Y aquí Laura ya les había hablado muy rápidamente sobre qué podemos entender de finanzas climáticas. Yo me voy a enfocar en los bonos, entonces en el mundo de los bonos, ¿qué entendemos por climático? Y vamos a empezar por entender lo básico, ¿no? Entonces nosotros, si empezamos a hablar de la deuda, de los instrumentos que más vemos en el mercado y en el sector privado, pues son los bonos vanilla y los préstamos, ¿no? Los préstamos de los bancos, ya sean comerciales, ya sean multilaterales, banca de desarrollo. Dentro de ese mundo empezamos a ver las finanzas sostenibles. Entonces, dentro de las finanzas sostenibles vamos a ver los bonos sociales o los bonos pandemia, que nosotros dentro de CBI los catalogamos como en el mismo. En los bonos pandemia, por supuesto, salieron el año pasado. Bueno, los bonos sociales hemos visto también un repunte, y en la región también hemos visto este repunte. Los bonos ODS o de sostenibilidad, que tienen una mezcla de verde y social. Los bonos vinculados a la sostenibilidad o a KPIs de sostenibilidad, que esos son nuevos instrumentos que empiezan a salir, que son muy interesantes. Y también vemos las finanzas verdes como tal, ¿no? Entonces, dentro de las finanzas verdes, justamente Laura decía, tenemos mitigación y adaptación al cambio climático. Esto lo podemos encontrar dentro de la bolita azul de financiación climática, pero tenemos otros temas que no están directamente relacionados con el clima, pero sí con otros objetivos ambientales, como son la biodiversidad, como son la economía circular, y ahí es donde nosotros ampliamos este concepto de climático a verde. Ahora bien, es importante entender que la mayoría de bonos que se habían utilizado, bien de sociales, verdes y sostenibles, se llamaban bonos de usos de fondo. Es decir, ¿para qué vas a utilizar la plata del bono, verdad? Y entonces, cuando hablábamos de verde, las clasificaciones de taxonomías nos han venido hablando de qué es verde. Y generalmente, cuando hablamos de verde, hablamos de un activo, proyecto o actividad económica que ya tiene la posibilidad de tener una trayectoria cero carbono 2050. Por ejemplo, tenemos los carros eléctricos, ¿no? Todos sabemos, o la energía renovable. Todos sabemos que en este mundo de transporte y en este mundo de energía, estas dos no son las que nos van a ayudar a tener una trayectoria cero emisiones 2050. ¿Ok? Esas son las que se van a poder financiar con bonos verdes. Ahora ustedes me dirán, claro, pero es que ese carro eléctrico entonces viene de una energía que de pronto no es renovable. Y ahí fue donde la industria nos dijo, bueno, para que este mercado de finanzas verdes surja y pueda empezar de alguna forma, dejemos esa parte de dónde viene la energía a un lado. No es que no la vayamos a ver, dejémoslo a un lado y empecemos a ver cuál es la parte operativa, digamos, que podemos pensar en cero carbono. Lo mismo en los edificios, podemos pensar en un edificio todo lo que es consumo de agua, consumo de energía, digamos, el diseño, todo esto que nos va a ayudar a tener justamente en la operación una trayectoria cero emisiones.
A todo eso lo estamos llamando finanzas verdes. Ahora me viene un tema que se llaman los bonos de transición. Ustedes probablemente han venido escuchando del tema de transición. La definición de bono de transición se ha empezado a hablar, pero básicamente los bonos de transición se enfocan especialmente para aquellas empresas o para aquellos productos, proyectos, actividades que todavía no tienen una trayectoria cero emisiones 2050 clara, ¿ok? Ejemplo, el cemento, el tema del cobre, ejemplo, el hierro, el acero, que entendemos además que son materiales supremamente importantes para la descarbonización de la economía, pero que ellos en sí todavía no tienen esa trayectoria cero. A estos es a los que nosotros empezamos a llamar bonos de transición. Y en la medida en que podamos identificar más, digamos, tener más temas de investigación que nos ayuden a entender estas empresas que son además de las que más emiten en el mundo, cómo podemos descarbonizarlas. Y eso es una cosa que venimos trabajando en el mundo en diferentes diálogos público-privados, privados, sectoriales, de investigación y demás. ¿Listo? Entonces, esto para que nos quede claro las diferencias entre todos estos conceptos nuevos que estamos viendo. Ahora, quería contarles muy rápidamente, ya teniendo en cuenta todos estos numeritos, qué es lo que está pasando en el mundo de los bonos y si es que estamos creciendo también en emisiones de bonos. Y la respuesta es sí, y ya cada vez estamos logrando récords más altos. Entonces, empezamos, por ejemplo, con las emisiones de los bonos verdes, que han sido pues, el principal instrumento en este mundo de las finanzas sostenibles, y en el 2020 pues justamente vimos las emisiones de bonos sociales que, como les dije, los de pandemia están dentro de sociales para la clasificación de climate bonds. Entonces estuvimos viendo en 2020 un empuje grandísimo en todos los temas sociales sostenibles, y sigue siendo el tema ambiental y los bonos verdes pues digamos las emisiones en porcentaje más relevantes. Ya llegamos al 1.27 billones en 2020 en estas emisiones a nivel mundial, y estamos esperando que este año logremos por lo menos los 2 billones. Aunque lo que necesitamos es, por lo menos en temas ambientales, poder llegar mínimo a 1 billón cada año. Ahora, a nivel de bonos verdes, ¿cómo lo estamos viendo? Estamos viendo definitivamente también un crecimiento. En 2021, para darles algunas cifras, ya estamos llegando a récords del 2020, y pues estamos esperando que lo que necesitamos y nuestro objetivo como organización es apoyar a que tengamos por lo menos 1 billón al año, que todavía estamos un poquito lejos, pero es lo que nos va a ayudar a llegar hasta allá. De los principales tipos de emisores que están apoyando a este mundo de las finanzas y de los bonos verdes han sido las empresas del sector real, todo lo que son instituciones financieras y, por ejemplo, todos los soberanos. Los soberanos mueven mucho dinero, y lo vamos a ver justamente en Colombia, que vamos a tener nuestro primer bono soberano verde a finales de este mes. Entonces, pues es supremamente interesante que entremos al club. Estamos lanzando justamente el mercado de las finanzas sostenibles en América Latina. Entonces, es un reporte que yo los invito a revisar en nuestra página web. Y es donde van a encontrar cuáles han sido las emisiones, el panorama general de la deuda sostenible, cuál es el tema, por ejemplo, de finanzas de transición y cómo lo estamos viendo en la región, y, por supuesto, todas las oportunidades que podemos encontrar en la región. Me disculpo por la diapositiva en inglés, todavía el reporte está en inglés, estamos esperando a poder lanzarlo y tenerlo en español, pero para darles también como las magnitudes de cómo nos estamos moviendo en el campo verde, social y sostenible. En total ya tenemos 48.600 millones de dólares emitidos en la región,
donde el verde sigue siendo el principal, seguido el sostenible y el social. Tenemos como número de emisiones 246. Nosotros dentro del Climate Bonds, digamos, cuando sale una emisión de un bono con dos diferentes tranches, como que tratamos cada tranche independientemente como un bono pequeño. Entonces tenemos 246 emisiones, número de emisores 132, número de países son 13, más uno que es los supranacionales o los multilaterales que están en la región y que están emitiendo para financiar proyectos en la región. Tenemos también emisiones en diferentes monedas y esto es bien interesante porque pues es parte del desarrollo de los mercados de finanzas verdes, ¿no? Y de finanzas sostenibles. Empezamos a ver las emisiones en dólares, emisiones en euros, pero también estamos viendo mucho apetito de los mercados locales. Este es el mercado de deuda verde en América Latina. Estamos viendo, por ejemplo, que la tendencia es muy parecida a la tendencia que estuvimos viendo a nivel global. Además, una tendencia nuevamente alcista, creciente. 2018 hubo un tema que, digamos, no tan por el lado verde, sino era un tema un poco más de política, nuevas elecciones presidenciales en los países en donde más estamos emitiendo. Y los principales emisores de la región son Brasil, Chile y México, son los que se están posicionando dentro de este mercado de deuda verde. ¿Cómo los vemos en las emisiones? Estamos viendo, por ejemplo, a un Chile emitiendo, o la mayoría de su volumen viene de las emisiones soberanas. En Brasil, por ejemplo, contrario a lo que vemos en Chile, no hemos visto emisiones soberanas, pero sí hemos visto un apoyo del sector real, de las instituciones no financieras en las emisiones de bonos verdes en Brasil. En México, por ejemplo, vemos mucho más diversificado el tipo de emisor. Estamos viendo apoyo tanto de empresas del sector real, estamos viendo banca de desarrollo, gobierno local. La Ciudad de México emitió su bono hace unos años, y los financieros, todo lo que es el sector bancario. En Colombia es bastante interesante porque lo que estamos viendo es concentración en todo el sector financiero, ya sea en bancos comerciales y los bancos de desarrollo, que han sido impresionantes e indispensables para el desarrollo de este mercado. Vamos a ver en esta semana a Bancoldex para que nos hable un poquito más al respecto. En Latinoamérica estamos viendo, como estamos viendo también a nivel global y en Colombia también particularmente, estos bonos están financiando las energías renovables, pero también estamos viendo en Colombia, por ejemplo, el tema de construcción, sobre todo el sector financiero por el lado de construcción, la deuda, los créditos de constructor. Y en Latinoamérica particularmente, bueno, transporte por el soberano de Chile, pero también el uso de suelo que viene mucho de Brasil. En Colombia, muy probablemente ustedes ya lo conocen, los emisores de bonos verdes y sostenibles que tienen un componente verde también vienen siendo de nuevo corporaciones financieras, específicamente tenemos Bancolombia, Banco de Bogotá, Da Vivienda, los bancos de desarrollo también han emitido también algunos sociales, tenemos a EPSA Celsia o a ISA. Y una cosa bien importante que ha pasado en Colombia es que los bonos verdes no han ido a los mercados internacionales, la mayoría se han emitido en el país, y eso mismo va a pasar también con el bono verde soberano de Colombia. Es el primer bono verde, digamos, que se lanza en el mercado local, entonces esto es muy importante para el desarrollo. Les voy a dejar aquí algunos beneficios que hemos visto de los bonos verdes. Por tiempo no voy a ir uno por uno a estos. Simplemente quería otra vez retomar el tema de las taxonomías, porque justamente es aquella clasificación, es una herramienta que nos va a ayudar a determinar qué va a ser verde a la hora de financiar. Entonces, si estamos pensando en cuáles son los proyectos que yo debo financiar, si quiero ponerle una etiqueta verde o quiero llegar al banco a pedir
un bono verde que tenga, un crédito verde que tenga una tasa más interesante, necesitamos entender cuáles son esas clasificaciones. Entonces, en Latinoamérica lo que ha pasado es que, y Laura nos estaba contando del desarrollo de la taxonomía de la Unión Europea, y lo que hizo Colombia es abrirse a poder crear su propia taxonomía alineada a esa taxonomía internacional, que va a ser que ya es una referencia a nivel global. Y termino aquí con una invitación. La taxonomía verde de Colombia acaba de salir a consulta pública este viernes, va hasta el 8 de octubre. Entonces, todos los invito a la página, por ejemplo, está en la superintendencia, en la página del Ministerio de Hacienda, para que lo revisen, manden sus comentarios, la lean, porque justamente es esta taxonomía la que nos va a ayudar a saber, a definir dónde estamos, hacia dónde tenemos que ir, si tenemos que pensar en una estrategia de sostenibilidad. No es que hoy de pronto no estamos en ese momento, pero ¿qué tenemos que hacer para llegar a estar listos ahí? Entonces, todos súper invitados. Es de las pocos países que han desarrollado taxonomías locales, entonces también es un gran logro para la agenda climática y la agenda verde de Colombia. Y solo me devuelvo muy rápido, la taxonomía, y esto van a ver algunas series de socialización de la taxonomía. Se creó una mesa de taxonomía institucional en donde participaron y lo coordinaron la Superintendencia Financiera de Colombia, el Ministerio de Hacienda, DNP, Ministerio de Medio Ambiente y el DANE. Entonces, muy interesante. No les doy muchos más datos para que vayan y la revisen. Y todo esto terminando también para decirles que este tipo de bonos verdes y los bonos sostenibles y verdes sociales sostenibles justamente ayudan también a la financiación de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, los invito también a revisar nuestros podcasts, nuestro canal de YouTube, nuestros reportes en la página web. Y muchísimas gracias a todos ustedes, y ya ahora sí quedamos listos para preguntas. Muchas gracias, Carolina. Como tenemos pocos minutos, no sé si queramos tomar algunas preguntas que hayan llegado para Carolina. Yo las otras las puedo retomar en otras sesiones. ¿Tenemos alguna pregunta en el chat abiertas, Lendy? No, señora, no tenemos preguntas, pero si tú quieres hacer como unos comentarios de cierre, de conclusión, puntualizar en el ámbito colombiano. Excelente, Laura, que eres experta. Carolina todavía está estamos todavía con ella, no la veo en... No la veo tampoco. Yo creo que, Laura, no veo preguntas. Hacia aquí estás. No veo preguntas. Me desconecté. Pero muy bueno que puedas, de pronto, que puedan hacer como unos comentarios de cierre, puntualizar en el contexto colombiano. Si quieres, Carolina, tú primero y yo te sigo. Vale. Bueno, si quieren les doy un poquito también más como de contexto. Creo que para el tema colombiano específicamente, lo que vemos y esta taxonomía, cerré con el tema de la taxonomía y quisiera retomar por ahí, es un esfuerzo también de gobierno para llegar a esas dudas que el mismo sistema estaba preguntando. Hubo diferentes tipos de encuestas en 2 años, en donde una de las cosas que decían era: necesitamos definición, necesitamos entender qué es verde dentro de los bancos, dentro del sector real, dentro del sector público, porque obviamente si vamos de pronto a buscar plata a el fondo climático, de pronto tienen unos estándares demasiado altos, no podemos llegar. Entonces, si de pronto pensamos en cómo bajar este tipo de cosas, que estemos alineados igual a una trayectoria cero carbono, al IPCC, que sea científico, entonces justamente esta es la idea como de la herramienta, y de ahí pues queremos ver cómo surge también, si esto es una herramienta que sí le va a ayudar al mercado tanto financiero como a las corporaciones, como a los que están haciendo desarrollos de proyectos, y que nos cuenten y nos pasen sus
sus preguntas, sus comentarios. Nosotros como Climate Bonds y el IFC, el Banco Mundial, apoyamos, fuimos asesores técnicos en este proceso. Entonces, pues muy bienvenidos todos los comentarios y esperamos que esto sea parte del apoyo y para el crecimiento del mercado en Colombia. Gracias. Y Mauricio, ¿quieres decir algo? Estás en... dale. Sí, perdón, meto yo la cucharada, Laura y Carolina, como este es un único evento, no es solamente panel por panel, de la sesión anterior, Paul Cook hacía una consulta que ya los compañeros de comentarios en las redes sociales le dieron respuesta. Pero creo que es muy pertinente para ustedes porque esa es una consulta que a mí me hacen 100 veces a la semana. Y tiene que ver con lo que la organización de Paul Cook, que se llama ETICS, hace, y es conservar bosques. Entonces, quisiéramos escuchar, y le sirve a Paul y le sirve a los que le están comentando a Paul su pregunta, ¿qué beneficios y qué acceso a oportunidades de financiación tienen las personas? En el ejemplo que daba Paul, a partir de 100 hectáreas conservan bosques. Son 100 hectáreas que están ya bajo un esquema protegido, porque acá uno de los temas, por ejemplo, que tenemos es la adicionalidad, ¿no? Entonces, si es un bosque que ya se encuentra protegido y bajo un esquema de conservación, digamos, dentro de parte de parques nacionales, pero de territorio privado, es más difícil que acceda a un financiamiento que si es una zona que está siendo amenazada por un cambio de uso del suelo y que por ende si recibiera financiamiento puede protegerse. Entonces, me gusta, no tengo como todo el contexto para saber si estamos hablando de un área ya protegida o de un área por proteger, y eso afectaría también qué tipo de financiamiento puede acceder. No sé si tengas más información o... No, está puesto, él escribe en lo que tú puedes ver en pantalla. Ajá, exacto. Yo no soy especialista en el programa de Red Plus en Colombia, pero creo que sería el área principal donde se podría buscar los agentes que están enfocados en protección de reservas y recursos forestales, REDD+, que es el programa que más se enlaza a los beneficios de conservación de áreas forestales para absorción y disminución de CO2 desde áreas de forestas. Creo que esa sería una opción clara. Depende mucho de qué tipo de forestas estemos hablando. No sé si también otra cosa que toca entender es que para uno poder mirar el tema de protección forestal desde un punto de vista de la oportunidad en el mercado de carbono, toca primero entender de qué tipo de foresta estamos hablando, porque no todas las forestas tienen una misma capacidad de absorción de carbono. Esta tarde, por ejemplo, vamos a hablar un poco de la diferencia entre un bosque forestal terrestre y manglares, por ejemplo. Entonces, uno primero tiene que comenzar por entender cuáles son las características del sistema, qué tipo de especies, qué tipo de suelos. Eso nos ayuda a entender la capacidad de captura que tiene ese sistema, y esa información va a ser clave si lo que queremos es entonces buscar un mecanismo de obtención de financiamiento a partir de un crédito por protección de la foresta como crédito de carbono. Entonces, lo primero que yo diría es conocer las características del sistema para luego poder ver y asegurarse que ya no está, digamos, bajo un programa ya de financiamiento de conservación, y a partir de eso poder ver, existen mercados de carbono, y tenemos el jueves una sesión que es sobre carbono azul, pero en donde van a estar especialistas en temas de carbono de México, que recomendaría pueden venir a visitar esta sesión. Es a las 5 a 6 de la tarde, qué pena mi mente aquí, 5 a 6 de la tarde el jueves es la sesión de carbono azul, donde estarán especialistas en el tema de carbono en general, a los que podemos preguntarles en específico para esta área qué oportunidades habría. Pero esa sería como mi reacción inmediata de los próximos pasos. ¿Y en el tuyo, Carolina? Sí, claro. Yo te puedo complementar desde el punto de vista de bonos, nuevamente. Las emisiones, sí han habido emisiones justamente que puedan apoyar este tipo de proyectos. Existen también, así como Laura dice, qué tipo de proyecto es. Justamente en las taxonomías te dan una guía
y está la taxonomía nuevamente de Colombia, o existe también las taxonomías de Climate Bonds. Nosotros tenemos nuestra propia taxonomía que les pueden dar y orientar un poco hacia qué entendemos nosotros también por el tema de conservación o si es de reforestación, y hay una serie de criterios. No es simplemente, aquí estamos y aquí tenemos un manejo, sino es demuestre cuál es el manejo, demuestre cuál es la captura, demuestre, porque al fin y al cabo, parte del desarrollo de este mundo de las finanzas verdes, de las finanzas climáticas, es poder demostrar cuáles son los impactos y ser transparente con los inversionistas y las instituciones financieras, de reportar pues cuáles son mis disminuciones de mitigación, mi aporte a la adaptación o mi aporte a cualquier otro objetivo ambiental. Entonces, eso es bien importante, y para eso, por ejemplo, les tengo las taxonomías para que puedan tener una guía también. Bueno, y había otros comentarios en relación al reporte que me imagino que fue Carolina citó, y una de nuestras colegas hace la solicitud de que si nos pueden compartir de nuevo el podcast y dónde encuentran los reportes. Claro que sí, los podcasts los encuentran en las plataformas de podcast más conocidas, Spotify, Apple Podcasts. Dentro de nuestra página también pueden meterse, y en los reportes se meten a www. ¿Y están a nombre de CBI? Y están a nombre de, exacto, Climate Bonds Initiative, y tenemos en inglés y tenemos en español también para la audiencia, y en portugués para la audiencia de Latinoamérica y la audiencia en Brasil. Y los reportes se van a la página www.climatebonds.net, reportes, y ahí van a encontrar muchos reportes sobre Latinoamérica, sobre el mundo, sobre precios en los bonos, sobre oportunidades que hemos visto en diferentes regiones. Entonces, los invito por ahí a revisarlos. Carolina, ¿me quieres repetir la dirección? Sí, ¿lo puedo escribir aquí en comments? Lo puedes escribir en comentarios, perfecto. Y luego nosotros pasamos. Creo que no me deja, no veo la opción de que me deje escribir, pero es www.climatebonds.net, N-E-T. Sí. Y al final tenía slash y otro report en inglés. Perfecto. Ay, no. Entonces lo vamos a proyectar. Gracias. Muy bien. Entonces, ahora sí, Slendy, creo que tenemos que pasar a tu propio panel. Gracias, Carolina. Gracias, Mauricio y Slendy, muchísimas por este gracias. espacio. Gracias. Mil gracias a ustedes y a toda la audiencia. Adiós, feliz semana. Nos vemos más tarde y el resto de la semana, aquellos que nos acompañen en los siguientes bloques. Y dado que hiciste el comentario, Carolina, de que qué bueno tener un evento dedicado a temas de clima por una semana entera, aspiramos a leer tus comentarios en nuestras redes sociales cuando encuentres alguno de los futuros presentaciones, incluido la de Slendy, interesante para la causa. Claro que sí, ahí estaré muy activa. Bueno. Gracias. Feliz día. Muchísimas Adiós. gracias. Que estén Chao. muy bien.